evidentemente hemos tenido las 7 plagas de Egipto, ¿no? O sea, Ya no falta nada, dice tuvimos usted. la pandemia, tuvimos lo de Ucrania, ahora la sequía, en fin. Y después, bueno, tenemos algunos dirigentes que también nos han ayudado, digamos, para las 7 plagas de Egipto. Pero en líneas generales, creo que todavía de todos estos problemas vamos a salir, como siempre. Y creo en la... ¿Por arriba o tratando de buscar la El salida? laberinto generalmente sale por arriba. Creo que el mundo está complicado, o sea que Argentina no es un emergente de un problema, sino que todos se están reubicando. Argentina no solamente que tiene problemas con el Fondo Monetario Internacional, sino que todo el mundo tiene un problema. Entonces, me parece que lo único que hay que hacer es apostar a la resiliencia y a elegir buenos dirigentes. Nada más. Bien, Natalia Salvo, buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Bueno, casi iniciando la Semana de la Memoria. Bien. Me parece muy importante, pensaba en que chicos o chicas que tienen 20 años o menos no vivieron la experiencia de la última dictadura e incluso tampoco la experiencia del juicio de las juntas, ni en la famosa década de los 90, con el programa económico del consenso de Washington y todo lo que eso trajo aparejado. Sí. Y lo importante que es cuando hablamos de que la política tiene que hablar de un determinado sector, lo importante que es la agenda para las juventudes, ¿no? Y en este marco me parece central volver a que la agenda de las juventudes es también una agenda para las mayorías, ¿no? La falta o la imposibilidad de acceder a un trabajo no precario, la vivienda, bueno, todos los problemas que aquejan a nivel macroeconómico, impactan en la microeconomía, hay sectores que son mucho más vulnerables. Y con respecto a la Semana de la Memoria, no solamente conectar el terrorismo económico y por qué sucedió a través del terrorismo de Estado, sino las formas nuevas de disciplinamiento a través del Poder Judicial y sobre todo la inmovilización social por la desazón, bueno, no, y recordar, esto sí, Julián, empezamos como por el final, recordar que el 24 de marzo, después de la marcha en la plaza histórica que se realiza, nos vamos a la Corte Suprema de Justicia. Bien, Úrsula Borges, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, estamos? Juli? Bien, la verdad que... A ver, ¿cómo digo esto? Me parece que desde el oficialismo hay una encerrona de hablar solamente de un tema que es la proscripción de Cristina y que quieren que sea candidata. Y es como una especie de, para mí, pensamiento esquizofrénico, ¿no? Porque o se está proscripta o se puede ser candidata. Y estamos en esa encerrona debatiendo y no de políticas. La inflación claramente es un problema, hay muchísimas familias que no pueden comer a pesar de tener trabajo, Sí. que es este fenómeno tan triste, tan indignante que es trabajar y no llegar a fin de mes, pero me parece que se podrían dar ciertos debates. Desde la oposición están hablando de que cuando lleguen al gobierno, si llegan, van a hacer una reforma previsional y una reforma previsional y laboral. Bueno, Bullrich le dice que lo va a hacer todo en 24 horas. Bueno, yo Ya digo, hay un libro de ella que... y a mí me parece que hay que tomar esto de la oposición. Sí. ¿Y por qué no empezamos a hablar de reformas realmente laborales y previsionales que las necesitamos? Porque también estamos en un problema, como lo está pasando con Francia, donde cada vez va a haber más viejos, Sí. menos personas activas. Y ahí los podríamos escuchar a ellos cuáles son las reformas que darían en la reforma laboral, en la reforma previsional, y siento en lo profundo de mi corazón que desde el campo nacional y popular hay una especie de conservadurismo peronista, que hay temas tabú. Entonces, cada vez que se habla de una reforma previsional no, eso no se toca. Y me parece que debería tocarse Y por lo que van a tocar alcanzaría. ellos, y ya sabemos cómo, ¿no? Y bueno, entonces hay que sentarse y escucharlos a ellos, teniendo una propuesta obviamente superadora desde el campo nacional y popular, Claro. y poder escucharlos. Y me parece que en Argentina, y esto es lo más tremendo de todo, no hay más debate político. ¿No tenemos propuesta? Pero digo, La propuesta no te la dicen. Vamos a suponer que no soy del Frente de Todos. Sí. ¿El Frente de Todos no tiene propuesta? Para un cambio previsional y para un cambio laboral, Sí. yo no los escuché. Por ejemplo, la reducción de la jornada podría ser un buen debate. Hay Político, debates, ¿no? y hay muchas propuestas, Sí, pero pero sabemos yo digo cómo de cara al tenemos pueblo, ¿no? el Congreso, Claro, pero que ahí no hay, el que no hay debate. una hegemonía. Pero ahí terminamos de nuevo en el posibilismo. Y Bueno, en el Congreso no es posibilismo. Bueno, el Congreso no es posibilismo, pero digo. tenés que dar el debate, Nati. Por supuesto. Y no los escuchamos, y nosotros nada más nos imaginamos lo que van a hacer, porque algunos lo recordamos, y mucha gente, como vos Sí. recién mencionabas, muy joven, no se acuerdan de lo que fue el desastre de Patricia Bullrich con López Murphy. ¿Vos ves la foto? ¿Pero ya con estuvieron en el Lombardi. gobierno ellos? Sí, Ah, tuvieron... no me... Sí. No. Con De la Rúa en el ¿Cómo? 2001. Si sacó un libro esta semana. Patricia Bullrich En bajó la el 13% a ciudad los sigue jubilados. siendo gobierno.
No. Sí, ¿Cómo? es la misma Pero foto. que recién, de hace poco. Es la misma foto, pero además que nos reímos, están prometiendo lo que hicieron en esa Para, yo área. te digo algo, yo, Sí. yo creo que lo van a hacer. Yo también, Sí, es si que ya lo tienen hicieron. la posibilidad y dicen 24 horas, no sé si son 24, Es que lo van a pero hacer, por ahí son Juli, además 48. Pero ya ¿sabés tienen, cómo lo van a además ya hacer? tienen la Eso es lo peor. expertise, porque ya lo hicieron, y fue reprimiendo al pueblo, mano dura, y todo lo que siguen repitiendo, que ya hicieron, con lo cual tienen experiencia Sí. para mejorarlo. Lili Para Gender, buenas hacerlo noches. más rápido. Sí. Buenas noches. Pensaba en la misma línea que vos, Nati, una vez más, acerca del 24 de marzo. Y estas semanas vamos a tener el Foro Mundial de los Derechos Humanos, que va a ser realmente muy importante. Invito a toda la ciudadanía que pueda acercarse a que lo haga. De hecho, va a haber en el CCK una reunión con presidentes de la región, donde va a hablar también Cristina, justamente de los temas de la economía y de la democracia. No podemos hablar de democracia sin considerar qué es lo que está pasando con la economía y con la vida en general, sino parece que hay una tendencia a ponerlo afuera como Sí. si fuera un rompecabezas. Mira. Y esa pieza la ponemos por allá, como si esto no impactara en nuestra subjetividad, como si, hablando de resiliencia, tuviéramos que ir a la terapia para ver cómo enfrentamos eso que pasa por allá. No pasa por allá. Esa es la democracia y construye nuestra subjetividad, Claro. nuestra posibilidad del placer, del ocio, del trabajo, de elegir de qué queremos trabajar. ¿Cuánto hace que no podemos pensar? Ustedes hablaban de las juventudes. Pensar qué quiero hacer porque me gusta. Esto se ha perdido porque la posibilidad de conseguir un laburo... Porque corres todo el día. Corres Decís, bueno, no, todo pero el día, andás hay que tapando todo el conseguir el tiempo. primer laburo que me permita tener 2 mangos para ver Por si esa es la puedo llegar. constitución de la juventud que ahora, Bueno, ¿no? Que mira entonces, con cariño a mi ley. Hablar del Foro de los Derechos Humanos, hablar del 24 de Sí. marzo, es tan importante como hablar de la economía. Me parece que a veces nos quedamos en el laberinto del cual vos hablabas, Sí. preguntándonos quiénes van a ser los candidatos. Y tal vez, Julián, eso es lo que menos importa. Coincido, Lili. Bueno, me meto de lleno en la zona de Pedro Peretti, Roberto Feletti. Ya te digo, es como que ya me meto porque es una zona de alto vuelo en discusiones de carácter económico. Pedro, ¿cómo te va? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Yo quiero empezar también con el tema de derechos humanos Sí. vinculado con lo económico. El jueves 16 de marzo fue invitado por la UON de Villa Constitución a su consejo delegado gremial de Sí. la Comisión Interna. Recibió una elección política extraordinaria. ¿Vos recibiste? Yo y todos los que estábamos Sí. ahí, ¿no? Primero y principal, una comisión directiva de la seccional de la UON, sub 40 todos. O sea Sí. que todos los jóvenes están con mi ley, Juventud. es un tema que lo vamos a discutir un rato largo. Segundo, su secretario general, Sí. Piparra Gutiérrez, que es un tipo muy claro, Sí. convocó a todos los estudiantes de cuarto y quinto año de la escuela que amadrina la UON y llamó a la Universidad Nacional de Rosario, un profesor de historia, de una clase sobre qué fue el Villazo. Y lo que significa esto que está diciendo Bullrich ahora, de lo que es el ejército interviniendo en las cuestiones de seguridad interna. Ahí fue el ejército. Fue el ejército el 20 de marzo del 75, que fue ahí empezó el golpe de Estado. Alberto Rocamora, el ministro del Interior, 4.000 efectivos del ejército interviniendo en la política interna. Conclusión, el primer día 300 detenciones, 15 muertos, más de 40 desaparecidos y ejercitando la memoria y la verdad. ¿Qué hizo Gutiérrez, el secretario de la UON? Llamó a los sobrevivientes de la comisión interna. Había varios octogenarios Sí. con 10 años de preso, torturados, exilados, y le contó a los pibes, mire, y cerró él. ¿Cómo cerró? Ojo cómo votan. Ojo cómo votan. Es que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Esa lección del Vos sabés movimiento que- obrero sí. me pareció tan importante, tan trascendente, y ahora, ¿qué está por salir? El juicio de lesa humanidad, en donde ahí sería muy bueno que lo televisen, están proponiendo que lo televisen desde el auditorio hermoso que tiene la UON de Villa Constitución, Sí. y desde ahí para que la gente se entere lo que es el ejército interviniendo en el territorio. Con otro dato, y con esto termino, no te pongo más nervioso. Con esto termino. Somos varios que Martínez estamos Dios, esperando, ¿no? Martínez Dios era el presidente del directorio de Asindar. Sí. Blaquier murió ayer. Ledesma y Asindar fueron dos representantes de la dictadura. Los dos prestaron sus empresas para que se hagan campo de concentración allí Dentro adentro. de la empresa. ¿Y saben una cosa?
los dos eran latifundistas y los dos tienen que ver con el precio de los alimentos. Fíjense en cómo todo tiene que ver con Sí, todo. lo que Y demuestra vimos, de haber... perdón, la listita de quienes estaban profundamente tristes Sí. porque se murió, Y ¿no? Aparte. un dato no menor La que me huía. gustaría señalar, porque Blaquier murió impune, que es la pata que Claro. nos falta a esta Martínez Dios democracia. también. Sí, pero, Gracias a la Corte pero- y a la Cámara de Casación. Sí, pero a ver si quiero señalar esto para que quede también bastante, por lo menos en la mesa. Murió impune, obviamente, gracias a la justicia que tenemos, que ha cajoneado su causa, pero yo quería hacer referencia a dos cosas. Primero, esta pata civil que no ha sido juzgada en nuestro país, y hacer el paralelismo a que los militares fueron la herramienta de estos civiles para llevar a cabo el genocidio que pasó en nuestro país. Videla murió cagando en la cárcel. Digo, Blaquier se murió y Gozando de es decir, de las herramientas militares que la pata civil fue realmente la que gestionó, mueren casi todos impunes. Roberto Feletti, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a mis compañeros y compañeras del programa. Yo voy a estar con un